la misión que el Santo nos ha regalado para este año y siempre con alegría lo discutimos, lo meditamos para que todos tengamos esa bendición de estar siempre en comunión con el Espíritu Santo. Así estamos. Buenas noches, Carlos Vides, bienvenido. Buenas noches, hermano Freddy. Buenas noches, hermanos de la comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Hoy es probable que nos acompañe una hermanita que preguntaba que si podían participar mujeres también en nuestra comunidad. Le dije que sí, que habían varias mujeres participando y que si podía unirse al Zoom, pues ella va a intentar contactarse en el Zoom. Si no, pues lo verá en Facebook Live. Ya saben ustedes que la comunidad de hombres católicos San José, por gracia de Dios, se ha abierto a toda la familia, hombres y mujeres, y todos participamos juntos en este programa de formación permanente de predicadores y en esta comunidad de amor que nos ha dado el Señor. Así que, amados hermanos y hermanas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, en la hora que nos estén escuchando y viendo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos dirigirán y predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta y a cada uno de los que estamos a la escucha, a los pies sentados, a los piecitos de Jesús, como nuestro Maestro, danos ese entendimiento en la mente y escribe esas letras de oro de misericordia en el Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos acoger tu palabra que está siendo dirigida personalmente a cada uno de nosotros este día. Gracias, Jesús, por enseñarnos en tu nombre. Amén. Adentrándonos en el preámbulo y síntesis del contenido de la enseñanza del día de hoy, les recuerdo que dentro del contenido de nuestro programa Testigos de Misericordia estamos recibiendo las enseñanzas de la serie La oración, Camino de Amor. Hemos iniciado con los temas acerca de los motivos de la oración, que están fundamentados en el libro del padre Jacques Philippe, acogiendo la exhortación que nos ha hecho el Papa Francisco para que en este año 2024 meditemos y contemplemos sobre la oración, o en el año en el que estés escuchando esta enseñanza, hermano y hermana, escuchando y viendo. El año, si lo estás escuchando y viendo ya en otro año, también se aplica, es para ese año que lo estás escuchando. Y nos menciona el autor, el padre Jacques Philippe, que el mundo vive y quizá vivirá cada vez más tiempos difíciles, y eso pues lo estamos viviendo todos nosotros. Por lo tanto, es más que necesario enraizarse en la oración, como nos ha pedido Jesús en el Evangelio. ¿Qué nos ha dicho? En Lucas 21:36. Jesús nos dice, hermanos y hermanas, vigilad, orando en todo tiempo, a fin de que podáis evitar todos esos males que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira qué palabra más preciosa la de Jesús, ¿verdad? Para que podamos evitar todos esos males, dice que van a suceder y están sucediendo y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos dice Jesús, ya nos da la receta, vigilad orando en todo tiempo. Bueno, haciéndole caso a nuestro maestro, pues vamos a seguir profundizando los motivos de la oración. En la primera sesión vimos que nuestra vida valdrá lo que valga nuestra oración, nos enseñó el autor Marte Robin. En este primer punto hemos aprendido que la fidelidad y la perseverancia en la oración es el punto fundamental que hay que asegurar y el objetivo principal del combate de la oración. Y para poder tener esa fidelidad y esa perseverancia en la oración, pues se necesita una fuerte motivación. ¿Cuál va a ser esa motivación? Hay que estar convencidos, hermanos y hermanas, que aunque el camino no sea siempre fácil, vale la pena emprenderlo y que las ventajas de esta fidelidad y perseverancia en la oración superan sin medida las penas y dificultades que encontraremos inevitablemente. Es por eso
que en ese primer capítulo recordamos las primeras razones por las que es necesario orar siempre y no desfallecer, como nos dice Jesús en el Evangelio de Lucas 18:1. Bueno, orar siempre y no desfallecer. Hermanos, estamos hablando de algo maravilloso, ¿verdad? Estamos hablando de mantener un diálogo constante, perenne, permanente, abierto, amigable, amistoso, lleno de amor y de ternura con nuestro Dios. Y eso es orar. Y entonces, ante la exhortación de Jesús que dice, ore siempre, quiere decir, hable conmigo siempre. Y pues hable con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo. Ustedes tienen esa bendición. Utilicen su vida para mantenerse en esa oración constante y no desfallezcan por ninguna causa, porque ustedes a través de la oración van a recibir innumerables gracias. ¿Qué gracias vamos a recibir, Jesús? Pues hoy nos la explica y nos la extiende a través de una cita de San Pedro de Alcántara, franciscano del siglo XVI, ¿verdad? Que fue un gran apoyo para Teresa de Jesús en su obra de reformadora de la Iglesia y que ahora nos ilumina con una lista de chequeo para que cada uno de nosotros hoy nos evaluemos si cuando entramos en contacto en esa oración permanente, ante Jesús, ante el Padre y el Espíritu Santo, y no desfallecemos si ya estamos viviendo esos frutos. Veamos a los frutos a los que se refiere San Pedro de Alcántara. Dice que en la oración uno de los frutos es de que se limpia el alma de los pecados. Bendición. Hoy no nos vamos a detener en esto porque ya lo hemos hecho en las primeras dos enseñanzas, ¿verdad? Pero como tenemos que seguirnos evaluando si estamos perseverando en la oración sin desfallecer, como es el envío que nos ha hecho Jesús, pues tenemos que preguntar si cada vez que nosotros entramos en oración, que ya se tiene que convertir en una oración constante y permanente durante todo el tiempo de nuestra vida, en cualquier momento estando en vigilia o estando durmiendo, debemos de estar orando. Y entonces se va a manifestar ese fruto porque nuestra alma se va a ir limpiando de los pecados porque nosotros al estar en contacto con aquel que es santo, purísimo, ¿verdad? Nuestro Dios maravilloso, misericordioso y eucarístico, ¿verdad? Al entrar en contacto con Él, los pecados ahí se van a brotar, ahí se van a iluminar, ahí se va a iluminar esas tinieblas que aún tenemos en nuestras almas y las vamos a tener la gracia para poder desecharlos. Cuando nosotros decimos, Padre, Papito, mi Abba, mi Papito, tú que me amas, tú que me sostienes en tus manos y me abrazas con tus brazos de misericordia, ahí cuando yo estoy entrando en ese contacto íntimo con mi Dios Padre, y los pecados van cayendo como suciedades que ya no nos interesan. Esos pecados que nos han estado atormentando van a ir desapareciendo, porque la presencia del Purísimo, del Santísimo, nos purifica y nos santifica. Dice que el fruto también dice que se va a apacentar en nosotros la caridad, su misericordia. Quiere decir que nos va a dar esa paz que supera todo entendimiento, sabiendo que nos está amando Dios en su misericordia, nos introduce en ese misterioso océano de su misericordia y por lo tanto ya no hay perturbación. Nos apacentamos en la caridad y nos fortalece y se certifica en la fe porque sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Creo en Dios, confío en Dios y espero en Dios, el Dios todopoderoso que hace posible mis imposibles. Ahí se va certificando la fe en nuestra oración y se va fortaleciendo la esperanza. Vemos entonces cómo la oración cristiana, esta oración a la que nos ha invitado Jesús en un diálogo de amor, nos provee de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Ese es el fruto de la oración. Por eso que Jesús está completamente convencido y totalmente interesado en que tú y yo oremos como ora Él. Bueno, dice que también ya recibiendo las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, entonces dice que se va a liberar la alegría en el Espíritu Santo, se van a derretir nuestras entrañas por su misericordia, se va a purificar nuestro corazón y vamos a descubrir la verdad de su amor.
ese amor tan grande que ha dado su vida a Jesús por nosotros y por nuestra salvación. Y entonces, ante ese amor se vence todas las tentaciones, porque nos sabemos amados por Dios y sabemos que nosotros amamos a Dios. Y ahí no entra ninguna otra tentación, fuera la soberbia, fuera la avaricia, el orgullo, la impureza, todas esas tentaciones fuera, porque son vencidas por ese conocimiento pleno del amor misterioso y misericordioso de Dios en cada uno de nosotros. También huye la tristeza cuando oramos con Jesús, porque Jesús nos llena de alegría, alegra nuestro espíritu, echa fuera toda tristeza, todo desánimo, todo deseo malsano, todo mal pensamiento. No, no, ya no tiene cabida, porque nuestro corazón se vacía de todo eso y se llena de la fe, la esperanza y la caridad en nuestro Dios. Y la descubrimos la verdad de su misericordia y su misericordia es sentirnos amados. Huye toda la tristeza, se renuevan nuestros sentidos, se repara esa virtud que está enflaquecida, se despide la tibieza y se consume ese efecto que ha tenido los vicios en nuestra vida y se va purificando nuestra alma. Y no falta, dice el santo, centellas vivas de deseos de estar en el cielo, entre los cuales arde la llama del divino amor. ¿Cómo no estar con el amor de nuestros amores? ¿Cómo no querer estar en su presencia infinita cuando termine nuestra misión? Y desde ya, que ya aprendimos que a través de la Santa Eucaristía nos hacemos proveedores de esas centellas vivas de deseos del cielo, en donde cada Eucaristía, cuando salimos llenos de Dios, por Él, con Él y en Él, llenos de la Santísima Trinidad, en Eucaristía completa, en comunión, en el corazón de la Santísima Trinidad, y salimos, ya no siendo nosotros, sino Jesús en nosotros, ardiendo la llama del divino amor de Dios para ir a emprender fuego a toda la humanidad, a todos aquellos a los que el Señor nos envíe y llenarlos también de la misma alegría, fe, esperanza y caridad que hemos recibido. Bueno, San Juan Alcántara nos ha enseñado esta lista, la vas a recibir en el PDF para que cada vez que tengas la oportunidad tú vayas revisando. Sí, la oración que estás realizando, la estás aprendiendo bien a orar como Jesús a través de recibir esos frutos. Te pongo solamente un ejemplo, no se vale, estás orando con Jesús, hoy oraste y le dijiste, Señor, tú eres mi buen pastor, nada me falta, y al ratito estés tú quejándote de lo que te falta, no se vale. Eso no es orar, no oraste entonces. Porque si tú oraste con la palabra de Dios y estás convencido con esa fe y esa esperanza de que Jesús es tu buen pastor y que con Él te provee y según la providencia de Dios no te hace falta nada, porque con Él tiene su gracia y su amor te bastan. Ya tienes que vivir en función de eso, en esa alegría, en esa providencia, en esa certeza. Ya no se vale quejarse, ya no se vale sentirse desanimado o triste, porque estoy orándole a aquel que cumple mis expectativas, porque es Dios. Lo que yo no puedo cumplir lo hace Dios y por eso yo creo, yo confío y espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor está conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé en quién he depositado mi confianza, confío plenamente en Él, espero en Él y creo en Él. Entonces, la oración, hermano, nos debe mover a esa certeza. Por eso dice que certifica nuestra fe. Y es una fe que espera, confía. Entonces, impulsa nuestra esperanza para vivir en Dios, para vivir con Él en todo momento de nuestra vida. En la segunda enseñanza, en los motivos de la oración 1b, aprendimos dos cosas importantes. Que la oración es una respuesta a una llamada que nos hace Dios y que no es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios el que busca al hombre. El fundamento más sólido de la vida de oración no es nuestra propia búsqueda de Dios, ni nuestra propia iniciativa personal, ni nuestro deseo, aunque tiene su valor, pero lo más importante, dice el fundamento de una vida de oración, es que es una llamada de Dios y que hoy quiere el Señor que lo comprendamos.
Orar siempre y no desfallecer, nos ha dicho Jesús. Vigilar orando en todo tiempo, nos ha dicho esta noche. Orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu Santo. Todas esas son enseñanzas de Jesús, en donde Dios sale a nuestro encuentro para que oremos. Por eso hoy ha salido a nuestro encuentro con estas enseñanzas, para que ores, para que yo ore y aprendamos a hacerlo y obtengamos todos esos frutos de los cuales ya nos ha mencionado. Esta parte de ser un llamado de Dios, también debemos de apreciar que hay una dimensión de gratuidad en la vida de oración. Y esa gratuidad no solamente es la gratuidad que Dios expresa en su llamado y que te da gratuitamente todos estos frutos, sino que también tiene que ser de parte nuestra la gratuidad al orar ante Dios, como nos dijo María a los sirvientes en las bodas de Caná y a nosotros. Hagan lo que Él les diga. Esa humildad de aceptar en obediencia esa palabra, hacer lo que Él nos diga, es esperar lo que Dios quiera darme y no tener yo que manipular a Dios en la oración, sino que gratuitamente amar a Dios en la oración como aquel encuentro con el que amamos y el que nos ama con mayor profundidad, sabiendo que Él nos ama y nosotros lo amamos y en ese amor no nos pedimos nada, porque sabemos que el que ama lo hace gratuitamente y nos da todo. Y entonces en la oración, hermanos, tenemos que llegar a ese convencimiento profundo de que cuando estoy en el Señor y con el Señor, ya no me falta nada. Él se hace cargo. Es Él. Él se hace cargo. Yo lo dejo, pero tengo que hacer lo que Él me diga. Porque yo sé en quién he depositado mi confianza. El segundo punto que aprendimos es que Dios tiene que ser nuestra prioridad en nuestra vida, hermano, y esto es importantísimo. Porque muchas veces nosotros anteponemos todo lo demás y dejamos de último a Dios. Y eso puede suceder también con nuestro tiempo de oración. Pero la buena noticia, hermanos y hermanas, es que estamos aprendiendo que para orar vamos a estar orando todo el momento, en cada vez que respiramos y cada vez que pensamos, cada vez que nos emocionamos, en cada circunstancia de la vida, en cada momento, podemos estar haciendo una oración porque estamos con Él, estamos en Él vivimos, en Él movemos, en Él nos existimos. Y esa conciencia de que nuestra prioridad es Dios y vivir para Dios. Ese es este punto que nos presenta el padre Philip, ¿verdad? Que la prioridad, debemos estar conscientes de que la prioridad en mi vida es Dios, por lo tanto yo, como es mi prioridad, es lo primero que yo hago, comunicarme con Él. Lo demás viene por añadidura, lo demás lo hago después. Lo primero es estar con mi Señor, vivir en Él, vivir con Él y vivir para Él. Y en esa vida, para Él y con Él, desarrollar todas mis actividades, hermanos, así como ya muchos de nosotros lo estamos haciendo. Si tú todavía no estás viviendo esta experiencia, para eso es esta enseñanza, ¿verdad? Porque cuando uno vive ya para el Señor y vive en el Señor, nuestra existencia como seres humanos encuentra un completo equilibrio y se manifiesta la maravillosa belleza de ser humano, porque se tiene a Dios como el centro de nuestra vida. Por eso decía Santa Juana de Arco, el primer servido es Dios. En mi vida, el primer servido es Dios. Mi prioridad en mi vida es Dios. De ahí lo demás. Bendito sea el Señor. Bendito sea porque esas enseñanzas nos dejan claro cómo poder obtener esos frutos. Ahora vamos a continuar recibiendo esta valiosa enseñanza y voy a invitar con gozo y alegría a nuestro hermano Freddy Arias, quien nos va a seguir introduciendo y le va a dar esa continuidad a lo que yo ya les he planteado como parte de este preámbulo. Así que, hermano Freddy Arias, que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo te tome, que las palabras que broten de tu boca nazcan de tu corazón y que tú conmuevas nuestra alma con esa palabra de Dios que nos vas a compartir. Bienvenido al hermano Freddy Arias y adelante. Muchas gracias, hermano Carlos, por esa
introducción, ese preámbulo bien amplio y que nos da mucha, pero mucha fortaleza, muchos elementos, mucha palabra de Dios. Tenemos que orar, orar para estar siempre presentes, activos, no desfallecer y poner a Dios en primer lugar. Entonces, hermanos y hermanas, pues hemos aprendido de todo lo que nos ha enseñado nuestro hermano Carlos, dos aspectos importantes. El primero de ellos es que la oración es una respuesta de nuestra parte a la llamada de Dios. O sea que nosotros estamos respondiendo a su llamado. Esa es una primera parte importante que hemos aprendido. Y la otra es que Dios debe de ser nuestra prioridad en nuestra vida. Entonces, la prioridad es Dios en nuestra vida. Y de ahí viene diciendo aquellas expresiones que cuando uno lo invitan a un evento o a estas reuniones de Jesús, entonces uno dice, primero Dios, llego, primero Dios voy a estar ahí. Entonces se ha vuelto como un estribillo, pero debemos de poner a Dios en primer lugar en todo. Porque si solo lo decimos del diente al labio y no hacemos las cosas de Dios, entonces no está congruente lo que hablamos con lo que decimos y cómo actuamos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos primero Dios, yo llego, primero Dios, yo lo voy a hacer, porque tenemos que cumplir lo que estamos diciendo. Ahora vamos a continuar con el tercer aspecto, hermano. Lo vamos a ir viendo que lo más importante en este tercer aspecto es amar gratuitamente. Se lo repito, amar gratuitamente. La fidelidad a la oración es muy valiosa, hermanos, pues nos ayuda a preservar la gratuidad en nuestra vida. Como decían más arriba, orar es perder el tiempo con Dios. En definitiva, se trata de una actitud de amor gratuito. Este sentido de la gratuidad, hermanos, está muy amenazado actualmente cuando todo se piensa en términos de rentabilidad, de eficacia, como dicen en términos modernos del performance. Eso acaba por ser destructivo, hermanos. Destruye para la existencia humana. El amor verdadero no puede encerrarse en la categoría de lo útil. No puede vivir enclaustrado. El amor no puede encerrarse. Cuando el Evangelio de San Marcos nos cuenta la elección de los 12 apóstoles, recuerdan ustedes que nos dice Jesús que los eligió primero para que estuvieran con él. Ustedes pueden verificarlo en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13 y el versículo 14. Y solamente luego para compartir sus tareas, las cuales eran las de predicar, expulsar a los demonios, curar enfermos, esos milagros no solamente eran como servidores, sino que nosotros, al igual que ellos, debemos de estar llamados a ser amigos en una vida y en una intimidad compartida. Tiene que ser más allá de todo lo que es utilitarismo, lo útil para uno, lo beneficioso para uno, puede quedar como secundario. Lo más importante es el amor que nosotros le pongamos a lo que hacemos. Como en los orígenes, cuando a la caída de la tarde, ¿se recuerdan? Cuando Dios se paseaba por el jardín del Edén, cuando ahí estaba Adán y Eva. Ese pasaje es de Génesis 3:8.
Me gustan unas palabras que Dios dirigió a Sor María de la Trinidad, llamándola a una vida de oración totalmente gratuita, una llamada total hacia la adoración y de pura receptividad, que decía, es más fácil encontrar obreros para trabajar que niños para festejar. Imagínense ustedes qué frase tan especial Del señor del piso que que me dijo, decía, está es instalado. más fácil encontrar obreros para trabajar que niños para festejar. Entonces, hermanos, orar es pasar gratuitamente el tiempo con Dios por la simple Puede ser que alegría sea de vencido. estar juntos. O sea que cuando uno está orando con Dios y lo hace en una forma desinteresada, eso es estar gratuitamente con Dios, más el valor agregado de estar juntos. Esos son momentos, hermanos, especiales en el cual usted y yo podemos dirigirnos a Jesús y platicar como amigos, decirle nuestras formas de pensar, platicar como cuando nosotros nos encontramos con aquellos amigos que no nos hemos visto durante muchos años, contar las necesidades, las experiencias, las alegrías. Es un diálogo de amor para poder uno encontrarse con Jesús. Entonces, hermanos, es amar, porque dar uno su tiempo es dar su vida. Este tiempo que ahorita lo estamos dando nosotros, esto es valiosísimo. Cada minuto vale oro, porque este minuto que está transcurriendo ahorita que usted me está viendo y escuchando, ya no lo va a volver a vivir. Vivirá otros minutos y en otros días y en otras fechas, pero este momento que ya está pasando, no lo volveremos a vivir, hermano. Por eso es oro, por eso dice, el tiempo es oro. Entonces, cuando nosotros damos un tiempo, estamos dando nuestra vida a la oración, especialmente si es con Jesús, o cuando oramos por los hermanos en esas oraciones de intercesión. El amor no es ante todo hacer algo por el otro, sino que también hay que tenerle presente, expresárselo y decirlo. Mira, estoy orando por ti, para que él se sepa fortalecido, se sienta amado. La oración nos educa en tener presente a Dios en una simple atención amorosa. No hay cosa más hermosa, hermanos, que orar por los demás, orar por el prójimo. Ustedes no saben las bendiciones que vienen de regreso para la persona que ora, porque uno ora por los hermanos, pero al final es la ley de la siembra y la cosecha. El que más recibe bendiciones, hermanos, es uno, porque esas oraciones salen del corazón y salen genuinamente con decirle, Señor, te pido por mi hermano que se cure. Yo tengo un hermano allá de Honduras que todos los días lo tengo en la oración de mis mañanas para que se termine de curar de su cáncer. Y oro todos los días por él. Entonces, pero esas oraciones que uno hace regresan cargadas de bendiciones para uno también. Esa es una cosa, hermanos, que no tiene explicación a veces. Uno no comprende porque el Espíritu Santo así trabaja, hermanos.
Lo estupendo es que al aprender a estar presentes para Dios, no solo aprendemos, hermanos, a dar al mismo tiempo a estar presente por el prójimo, por usted, por los demás. En las personas que han tenido una larga vida de oración, se puede apreciar una especial facilidad de atención, de presencia, de escucha, de disponibilidad de lo que no son con frecuencia capaces las personas que han sido absorbidas toda su vida por las múltiples actividades del mundo. Esto, hermanos, de la oración nace una delicadeza, es un respeto y es una atención que es un don precioso y es un don regalo para los que encontramos en nuestro camino. Les quiero adelantar que no hay una escuela de atención al prójimo más hermosa y eficaz que la perseverancia en la oración. Entonces, poner en oposición o en competencia la oración y el amor al prójimo sería un sinsentido. Es algo así como decimos que no está congruente. Entonces, hermanos, darse uno mismo en tiempo, que es el oro, es nuestra vida, orando por los demás, es una gran bendición que nosotros recibimos de parte de Dios, pero tenemos que ponerle mucho amor. Como dice, es el tercer aspecto, el amor gratuito al estar hablando con Dios. Hermanos, los exhortamos a orar por los demás, a dedicarle tiempo, esas oraciones de intercesión, orar para dar gracias. Lo primero que debemos de hacer es dar gracias. Y si hemos recibido muchas bendiciones con el Evangelio, pues también nosotros darlo gratuitamente. Y eso va a ser gratificante para nuestra vida. Así que, hermanos, para mí fue un gran placer haber dado ese tercer aspecto. Muchas gracias a todos y le dejo la palabra a nuestro hermano Carlos que está dirigiendo. Y si no, pues invitamos directamente a nuestro hermano Rafael Ramírez, quien ya viene con la cuarta parte y el cuarto aspecto de esta interesante plática. Adelante, hermano Rafael Ramírez. Muy buenas noches, hermanos, hermano Freddy, hermano Carlos, todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Quiero compartir con ustedes un poquito más que lo que dijo Freddy acerca de este tan interesante tema como lo es la oración. La oración nos hace anticipar algo de lo que más adelante vamos a gozar. Todo hombre y toda mujer tiene que tener una visión y un propósito en el plano espiritual para su vida. Pero para que este propósito y esta visión se haga realidad, antes tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Ya lo dijo el hermano Freddy, la prioridad número 1. Sin embargo, muchas veces en este mundo de asuntos temporales, nosotros cambiamos nuestras prioridades. Ponemos a la familia, ponemos al trabajo, ponemos a la iglesia como número 1. Pero ya está bien establecido que la prioridad, el número 1 le corresponde a Dios. De ahí en adelante,
todo va a caminar y todo va a fluir. Porque la oración nos hace anticipar el cielo, nos hace entrever y saborear una felicidad que no es de este mundo, que nada nos la puede ofrecer aquí abajo, aquí en la tierra. O sea, la felicidad en Dios, a la que estamos destinados, para la que fuimos creados. En la vida de oración se encuentran luchas, sufrimientos, aridez. Pero si se persevera fielmente, se disfruta de tiempo en tiempo de una felicidad indecible, una paz y una satisfacción que son un anticipo del paraíso. Así lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 1:51. Veréis los cielos abiertos, afirmó Jesús. Ahora, en las cosas de Dios todo es de orden. Y la primera regla de la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo, fundada en Tierra Santa en el siglo XII, les invita a meditar día y noche la ley del Señor con esta ambición: gozar en cierta manera en nuestro corazón, experimentar en nuestro espíritu la fuerza de la divina presencia y la dulzura de la gloria de lo alto. No solo después de la muerte, sino incluso en esta vida mortal. Así lo dice también la palabra de Dios, según el libro de Josué 1:8, que hay que meditar día y noche en la palabra del Señor. Y si así lo hacemos, entonces todos nuestros planes, todos nuestros proyectos y nuestros propósitos se van a hacer realidad. Santa Teresa de Jesús recoge la misma idea en su libro de las Moradas y dice: pues en alguna manera podemos gozar del cielo aquí en la tierra, que nos dé su favor para que no quede por nuestra culpa y nos muestre el camino y nos dé fuerzas en el alma para acabar hasta hallar este tesoro escondido. Es decir, que tenemos que esforzarnos nosotros para encontrar ese tesoro a través de la oración. Porque la oración permite alcanzar estas realidades. Son realidades que ya San Pablo anunciaba cuando dijo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que le aman. Esto es importantísimo y lo encontramos en 1 Corintios 2:9, que somos y nos sentimos y debemos de agradecer esa fortuna, debemos sentirnos afortunados de poder gozar de ese privilegio de orar, de comunicarnos, de hablar con nuestro Padre. Lo que también quiere decir que en la oración el hombre aprende en esta tierra lo que será su actividad y su alegría durante toda la eternidad. Extasiarse ante la belleza divina y la gloria del Rey. Aprende el hombre a hacer aquello para lo que ha sido creado. Hemos sido creados para cosas importantes y maravillosas. Entonces, pone en ejercicio las facultades más hermosas y profundas de las que dispone como ser humano. Porque Dios nos ha dado facultades, nos ha dado talentos, nos ha dado inteligencia, discernimiento para poder ver lo bueno y lo malo y escoger lo mejor.
esas facultades que con frecuencia no utiliza porque a veces las dejamos por un lado. O sea, las de la adoración, la admiración, la alabanza y la acción de gracias. Recupera el corazón y la mirada de niño para maravillarse ante la belleza que está por encima de toda belleza, ante el amor que trasciende todo amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, regresar a nuestra etapa de niños o despertar ese niño que todos llevamos adentro, libre de malicia, para extasiarnos a través de la admiración, la alabanza y la acción de gracias hacia nuestro Dios. Orar también significa, por tanto, realizarnos como personas según las facultades propias de nuestra naturaleza y las aspiraciones más secretas de nuestro corazón. Debemos de aspirar a lo máximo. Orar, comunicarnos, hablar con nuestro Dios. Alguien escribió por ahí que hablar de Dios es bueno, pero hablar con Dios es mejor. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Él mismo nos lo dice. Llámame. En esta época de tecnología tan avanzada, es como si estuviera agarrando un celular y diciendo, llámame y yo te contesto, yo te enseño, yo te respondo. Entonces, orar significa también, por tanto, realizarnos como personas, de acuerdo a las facultades y los talentos que el Señor nos dio y a las aspiraciones más secretas y más profundas de nuestro corazón. Claro que esto no se vive sensiblemente todos los días, pero toda persona que se adentra con fidelidad y buena voluntad por el camino de la oración, experimentará algo de esto, al menos en algunos momentos de gracia y sobre todo hoy que hay tanta fealdad, tanta maldad, tantos pesares en nuestro mundo, en nuestro ambiente, en nuestro círculo donde nosotros nos desenvolvemos. Ahora, Dios es fiel y quiere despertar nuestra esperanza. Y por eso no deja de revelar a sus hijos los tesoros de su reino. San Juan de la Cruz afirmaba en el siglo XVI, siempre el Señor descubrió los tesoros de su sabiduría y espíritu a los mortales. Más ahora que la malicia va descubriendo más su cara, mucho más los descubre él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco. Mi alma tiene sed de ti. Qué bonito, qué maravilloso. Ese es el Salmo 63. En pos de ti, mi carne languidez, cual tierra seca, sedienta, sin agua. Así queremos nosotros buscar a Dios en oración. Mi alma está sedienta de ti. Estoy admirado de las gracias de oración que reciben en este momento muchas personas. Por ejemplo, gente sencilla en el curso de una adoración eucarística semanal en su parroquia, en su iglesia. De eso no se habla en los periódicos. Esas no son noticias, pero hay una verdadera vida mística en el pueblo de Dios, sobre todo entre los pobres, en los más desfavorecidos, aquellos por los cuales Jesús se desvivió y vivió en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Los pequeños. Por eso decía Jesús,
todo lo que hagan a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacen. Jesús se llenó de gozo, nos dice la palabra, en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Lucas 10:21. Una cosa preciosa también que debo señalar en este momento, en esta noche, al ponernos en comunión con Dios, la oración nos hace participar de la creatividad de Dios. La contemplación alimenta nuestras facultades creativas y nuestra inventiva. En particular, en el dominio de la belleza. El arte contemporáneo está falto cruelmente de inspiración. Produce con frecuencia obras de una penosa fealdad, teniendo el hombre tanta sed de belleza. No se puede tener inspiración si no hay oración, si no hay comunicación con aquel que nos da el talento y las facultades, tanto en el arte como en el deporte o en la ciencia. Solo una renovación de fe y oración podrá permitir a todo el mundo, a todos los seres humanos, hombres y mujeres, artistas, deportistas, científicos, reencontrar las fuentes de la verdadera creatividad para poder estar en condiciones de proporcionar al hombre la belleza que tanto necesita. Esto se puede ver en todos los órdenes de la vida. En la tecnología está tan avanzada, pero no es porque el hombre sea inteligente por sí mismo, sino porque Dios le da esa inteligencia. Ya lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que cuando hayas progresado y hayas construido grandes casas y aumente tus bienes, que no se llene de soberbia tu corazón y digas, esto yo lo conseguí por mi propio esfuerzo, sino más bien piensa, reflexiona, medita y agradece a aquel que te dio la inteligencia para poderlo lograr. Solo así vamos a lograr entonces transmitir esa belleza. Solo así vamos a estar en condiciones de proporcionar al mundo la belleza que tanto necesita. Así como hicieron Fray Angélico, Rembrandt en la pintura, Juan Sebastián Bach en la música y tantos hombres y mujeres que se destacaron en las distintas profesiones que hay en el mundo y que solamente Dios les ha dado la inteligencia para poder llevar al plano más profundo ese sentimiento del arte, de la ciencia o del deporte. Y eso solamente se puede lograr con una comunicación directa con nuestro Dios, nuestro Padre. Hablar libera. Así dicen los entendidos. ¿Y qué mejor que hablar con nuestro Padre para liberarnos de todas esas tristezas y esos pesares que nos llenan nuestra alma en estos días donde existe tanta maldad, donde existe tanta violencia y tanta injusticia? Muchas gracias, hermanos, por esta audiencia, por estar con nosotros y le cedemos la palabra al hermano Freddy para que continúe con esta enseñanza. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Rafita. Muy elocuente y tiene mucha continuidad. Gracias porque complementa y nos llena más de la palabra de Dios.
¿Qué opinas tú, hermano Carlos Vides? ¿Cómo lo vistes? Maravillosa. La enseñanza hoy, como siempre, pero hay momentos, es una enseñanza especialísima. Primero, hemos visto dos aspectos adicionales a los que ya habíamos estudiado en las enseñanzas anteriores, que eran la oración es una respuesta de nuestra parte a la llamada de Dios y que Dios debe ser nuestra prioridad. Y inmediatamente nos introdujo la enseñanza en que la oración se manifiesta como amar gratuitamente. Ese amor maravilloso que nos explicaba Freddy, que orar es pasar gratuitamente tiempo con Dios, simplemente por la alegría de estar juntos. Yo no voy a dar ahorita mi opinión porque la quiero dejar para el final, pero solo en esta frase ustedes mediten, hermanos, porque dice que orar es pasar gratuitamente tiempo con Dios por la alegría de estar juntos. Debemos de preguntarnos hoy, tú que me estás escuchando, cuando oras lo haces con, con una alegría por estar con Dios, o solo estás pensando en lo que vas a pedir o lo que vas a agradecer o lo que vas a exigir o lo que estás necesitando, ¿verdad? Porque ese es un buen punto de discernimiento. Orar, dice, es pasar gratuitamente tiempo con Dios, así como cuando uno visita a sus padres. A mí cuando vienen aquí mis hijos a visitarnos con mi esposa y conmigo, ¿verdad? Y ahí nos sentamos y a veces nos quedamos en silencio. ¿Verdad? Nadie habla, nadie se expresa, porque no es necesario. Tenemos una alegría de estar juntos. Y sin palabras estamos amándonos, ¿verdad? Y nos estamos contemplando y estamos recibiendo los unos de los otros en el silencio. Entonces, orar es pasar gratuitamente tiempo con Dios y no necesariamente con ese sentido utilitarista, ¿verdad? Sí, qué Porque no interesante. es eso, el orar es amar y estar con el amado. Eso quería decirles, porque amar, dijo Freddy, es dar uno su tiempo y dar su vida. ¿Estaremos nosotros dando nuestro tiempo y nuestra vida a Dios cuando oramos? ¿O solo recibimos de Dios, que es bueno? Pero hace falta el darnos, el estar con Él, estar sentado con Él, descansar como ante el Santísimo en el silencio. Y aquel campesino, ¿verdad? El santo cura de Ars que nos enseñó, ¿verdad? Él me mira y yo lo miro, ahí está. Es pasar Sí, gratuitamente tiempo con Dios. Él me mira y yo lo miro ahí sin palabras. Él me conoce, yo lo conozco, yo lo amo, Él me ama. Y yo recibo, Él me recibe. Entonces, ya vamos comprendiendo. Eso es la oración de Cristo. Habrá momentos en que oremos por la alegría de estar junto con Dios, por la alegría de sabernos amados por Dios. Y el segundo aspecto que nos amplió bellamente hermano Rafael es que la oración debe anticiparnos el reino. Dijo, la oración nos hace anticipar el cielo. Yo me quedé asombrado por esa expresión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que nos anticipa el cielo? Sí, porque el cielo ya lo podemos vivir. La felicidad de vivir en Dios la podemos vivir ya aquí, porque esa es la plena felicidad. Entonces la oración, dice, nos hace entrever y saborear una felicidad que no es de este mundo, que nada nos la puede ofrecer aquí abajo, porque es la felicidad en Dios a la que estamos destinados y para lo que hemos sido creados. Vivimos en Dios, en Él nos movemos, en Él existimos. La felicidad es estar en la comunión de la Santísima Trinidad. La felicidad es recibir el amor gratuito, misericordioso y que nos hace Eucaristía en la Santísima Trinidad. Y esa es la felicidad. Y la oración, dice, nos introduce y nos anticipa ese reino que ya lo podemos vivir, que ya podemos, a pesar de que nos decía Rafita, de todos los problemas que podamos estar viviendo, a pesar de todo aquello que perturbe nuestra vida, a pesar de aquella tristeza, aquella enfermedad, aquel enojo, nosotros debemos, dice, recuperar ese corazón de niño. Y dice, recuperar el corazón y la mirada contemplativa de un niño en donde está completamente abandonado, porque es dependiente de Dios,
completamente abandonado en Dios, creyendo, confiando y esperando, y con esa mirada maravillándose de la belleza de Dios, maravillándose de la belleza de la creación. Porque en la oración nos encontramos con el Creador, el que es la belleza inconmensurable. Y entonces nosotros, a través de esa oración contemplativa, contemplando con esos ojos del niño, que son los ojos de Jesús, desde su corazón de misericordia vamos a contemplar las plantas, las personas, los hechos. Incluso nos dijo Rafita, va a liberarse una creatividad, porque la creatividad es descubrir la belleza escondida por Dios y hacerla visible. Esa es la creatividad. Y entonces el que es creativo en la música descubre esos sonidos entre las armonías y las notas y los saca a relucir, esos sonidos del cielo, esos sonidos que emanan de Dios, que Él ha creado esa música, esa belleza para alimento de nuestra alma y brota a través de ese autor, como Sebastián Bach. Nos decía Rafa, en una partitura y en una orquesta de maestros que usaban sus talentos nos comunican esa parte de la belleza que brota de Dios. Entonces la oración, dice, nos hace ver la belleza de Dios, la belleza de la creación. Me recuerdo que en las enseñanzas pasadas descubrimos que en la oración yo debo de encontrarme con Dios, reconocerlo y conocerlo. Y en base de que yo lo conozco a Él, entonces me conozco a mí mismo. Y ahí descubro la belleza de lo que yo soy, que soy único y irrepetible, que soy bello, soy sano, soy santo, soy puro, soy libre, Único. soy digno, ¿verdad? Y entonces en la oración tengo que descubrir todos esos tesoros. Por eso nos decía el hermano Rafa, es un tesoro escondido, pues, pero hoy lo estamos encontrando, hermanos. Así que ya con esta introducción que les he dado de lo que he profundizado, me gustaría que Freddy se hiciera cargo de coordinar quiénes más van a participar en esta puesta en común. Adelante, Freddy. Claro que sí, hermano Carlos. Como decía Rafita, la oración es participar con Dios en su creatividad. Imagínense qué dimensión más grande que Rafita nos ha dado a entender y que profundizó, hermano Carlos. Hoy estamos de fiesta acá en esta reunión. Tenemos siempre a los hermanos que nos acompañan. Que quisiéramos escuchar, tenemos ya rato de no escuchar a nuestro hermano Juan Francisco Mejía, que nos está ya sintonizando para que pudiera él participar acerca de lo que él ha percibido, de lo que es la oración, cómo él, el Espíritu Santo, le ha hablado. Adelante, hermano Juan. Hermanos, es un gusto el estar hoy. Me dio el tiempo para Qué estar bendición, aquí a hermano. la reunión. Bienvenido, Juanito. Sí, gracias. No, con respecto a los temas que se está tratando, que yo veo ahí, pues, de que nosotros como cristianos, pues, no podemos olvidarnos de la oración, ¿va? Tenemos que estar en oración constantemente, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, la oración tiene que estar permanente, no lo debemos de olvidar, ¿verdad? Porque sabemos que por medio de la oración, pues también vamos logrando muchas cosas y vamos también encontrando lo que pues se menciona, ¿verdad? Y se ha mencionado en los diferentes temas que se han tratado el día de hoy, pues se van encontrando verdaderamente ese amor que se le tiene a Dios, ¿verdad? Y cómo sentir que Dios nos ama, porque a veces que una, una cosa es, pues, decir que nos ama, otra cosa es sentir que nos ama, ¿verdad? No es lo mismo, decía yo en una predicación, ¿verdad? De que no es lo mismo de que eh, decir yo amo a Dios, o Dios me ama, o Dios te ama, si no lo siento, ¿va? Y lo vamos sintiendo por medio de la oración, y cómo es que Él nos va tocando, nos va guiando por medio de la oración. Entonces sí es importante
el que estemos constantemente en oración. Yo siempre lo he compartido con usted aquí, principalmente aquí en ONA, ¿verdad? Todos los ejemplos que he adquirido por parte de la oración, en los momentos en que se ha orado y cómo Dios pues también va respondiendo con su divina misericordia y con ese verdadero amor que Él nos tiene, ¿verdad? Y cómo Él va dando la respuesta así constantemente en la vida de cada uno, ¿verdad? Entonces son temas muy importantes, ¿verdad? Que nos sirve a nosotros en la vida espiritual, ¿verdad? Y principalmente pues para que podamos pues seguir caminando juntos en compañía de Dios y principalmente también en compañía de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tengo que compartir en esta noche. Gracias, Y hermano Juan. gracias por la Sinceramente oportunidad. nos agrada volver a escuchar y estar aquí en comunión con los hermanos. También en el inicio de la reunión se conectó inmediatamente nuestro hermano José Luis, que no sé si está activo para poder participar porque lo invitamos desde el inicio y dijimos, hoy es oportuno, bienvenido, lo que el Espíritu Santo te vaya guiando, hermano, bienvenido, adelante. Muchas gracias, hermano Freddy. Gracias, hermanos todos. Rafael, Juan, Carlitos, Gunter y Fernando. Sí, no, estoy admirado, impresionado de este día y que Dios de alguna forma me permitió poderme conectar otra vez con ustedes. Me encanta el tema que se está tratando. Siempre me ha apasionado y cómo en una palabra, oración, es una palabra pequeña, pero todo lo que sale y todo lo que encierra esa palabra. Yo me recuerdo cuando era un niño, eh, me tocó que pasar por unas situaciones un poco difíciles, duras y complicadas, pero pude haber encontrado o buscado otra salida o tomar la salida fácil, pero siempre de alguna forma, no sé cómo, porque era un niño, pero tal vez dentro de mí había algo, pero no me siento mejor o superior a alguien, pero siempre recurrí y busqué a Dios. Entonces me ponía a hablar con él porque realmente no sabía qué era, o tal vez no sabía todavía, porque era bastante niño, recuerdo que tal vez tenía como unos 4 o 5 años, tal vez, no sé. No sé si ya sabía el significado de la palabra oración, pero me ponía a hablar con Dios. Me ponía a hablar con Dios y recuerdo que siempre cuando me iba a dormir, eh, trataba de hablar con Dios. Y una vez me dijo un hermano, yo estudié en un colegio religioso de los hermanos maristas. Entonces me dijo una vez, mira, cuando te vayas a dormir, habla siempre con Dios, ora. A veces uno confunde rezar con orar y no es lo mismo. Cuando estás rezando, puedes estar recitando algo que alguien escribió, o valga la redundancia, no sé si es correcto, es una oración que alguien que escribió, ¿verdad? Pero él me explicó la diferencia entre rezar y orar, ¿verdad? Entonces, orar es más profundo.
Y es una comunicación, como bien lo dijeron los hermanitos y Carlos, es una comunicación directa con Dios. Es la respuesta al llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Y recuerdo que a veces me quedaba dormido. Y cuando me levantaba en la mañana, me levantaba con pena y yo decía, por Dios santo, me quedé dormido, ya no terminé de hablar con Dios, qué le estaba diciendo, ni siquiera me persigné. Y se lo comenté un día a este hermano y me dijo, tranquilo, no tengas pena. Si te quedas dormido mientras estás hablando con Dios, no te preocupes, Dios no te pierde el hilo, no se le olvida lo que le estabas diciendo, aunque a ti se te haya olvidado, no te preocupes, lo importante es que ya estás en comunicación con Dios. Y sí, es una comunicación directa con Dios, pero es una comunicación de amor. Eh, me identifiqué mucho con cómo Jesús nos enseñó a orar y me impacta mucho la oración de Jesucristo en el o en el huerto de los olivos. Y pues sí, hay un dicho que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Entonces, yo soy padre de familia, me imagino que algunos aquí también lo son. Eh, los jóvenes de ahora, estas nuevas generaciones, es un poquito difícil, complicado a veces hablarles de Dios, ¿verdad? Y yo veo a veces a los jóvenes y a mi hija, ¿por qué no decirlo así? Los veo un poco atormentados, preocupados, y yo digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hablo de Dios para que ella lo pueda poner como su prioridad o en el centro de su vida? A veces, pues, no, a veces, generalmente es muy fácil decir algo, pero ponerlo en práctica o llevarlo a la acción a veces cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy agradecido con Jesús, obviamente con Dios también, pero Jesús nos enseñó a orar y nos enseñó, no diciéndonos, sino enseñándonos con acción o con acciones a orar, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que a veces, aunque uno les hable a los hijos, les puede hablar mucho, pero realmente tal vez ni siquiera le están poniendo atención a uno, no lo escuchan, ¿verdad? Lo oyen como oír llover. Y una vez me dijo, sí, esto me lo dijo una persona, me dijo, mira, Luis, yo sé que tú, a ti, pues, qué bueno que puedes hablar con tu hija, pero no puedes tener la certeza de que te está poniendo atención y que te está escuchando. Entonces, ya no le hables tanto, me dijo. Mejor hace, hace o pone en acción las palabras que quisieras decirle. Porque las palabras la podrán convencer, pero el ejemplo, si ella te ve hacerlo a ti, pues posiblemente le impacte o algo y empiece a hacerlo, o si no sabe cómo hacerlo, pues te va a preguntar. Entonces sí, el ejemplo es algo, eh, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? O sea, por sus obras los conocerán, les dijo a sus apóstoles, pero era por sus acciones o por el ejemplo que dan, ¿verdad? Eh, Me gustó mucho, yo anoté unas cositas aquí.
no me recuerdo muy bien, pero anoté las 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. Qué bonito. O sea, eh, a veces veo a mi hija que está preocupada, como que está sin esperanza. Claro, uno está preocupado o está sin esperanza porque no conoce a Dios o sabe muy poco de ese Dios de amor que está vivo. Y si sabe muy poco, pues no lo puede conocer. ¿Cómo puedes conocer o decir que crees en un Dios que realmente no sabes mucho de él? ¿Cómo puedes tener una fe y una confianza plena en ese Dios si no lo conoces, verdad? Entonces, para eso está, si el mismo Dios lo dijo, hay que orar con Dios para pedirle que fortalezca la fe de uno, pues. Y en eso, al tener esa fe o pedirle a Dios humildemente que le dé una fe más grande y más fuerte a uno, eh, pues no estará uno con toda la esperanza y podrá empezar a actuar. Y entonces ahí viene la caridad, ¿verdad? Porque vas a ayudar a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, sin esperar nada a cambio. Y ahí viene la gratuidad, creo yo, ¿verdad? Porque empezás a hacer y a preocuparte no solo por ti, por los demás, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Eh, Me gustó mucho cuando mencionaron oración o una oración fiel y perseverante, ¿verdad? O sea, no solo querer hablar con Dios o rezarle o orar cuando tenés alguna necesidad y luego que pues Dios siempre te escucha y te ayuda, te olvidas y ya no hablas con Él porque ya estás bien o pasó la tribulación, yo qué sé. Sí, debe ser perseverante, fiel y perseverante, o sea, no solo cuando tienes necesidad, sino todo el tiempo y no solo para pedir. Más que todo yo trato de hacerlo de esa forma, no me gusta decir que trato o intento hacer algo porque no entiendo muy bien esas palabras. Yo pienso que cuando digo que estoy tratando o que estoy intentando hacer algo, solo lo estoy pensando, entonces eh, me gusta decir más que hago lo mejor que puedo por estar en una comunicación constante con Dios. Cuesta un poco porque en este mundo de tribulación y material que se ha vuelto tan material, pues sí, yo también me preocupo. A veces las cosas no salen como quiero, pero más que pedir, debo de agradecer por todo lo que ya tengo y hasta por lo que no me gusta o por lo que pienso que no es bueno para mí, debo de agradecerle a Dios. Entonces, humildemente, antes de pedirle, debo de agradecerle por todo lo que ya me dio. Así puedo Es estar feliz o gozar de esa felicidad, providencia y esa certeza que mencionaron los hermanos. Porque esa certeza la vas a tener porque vas a tener una confianza plena y no ciega en ese Dios. Vas a poder tener esa certeza de que cuando tú le hables a Dios, Él te escucha. No sé, vino a mi mente esa parte de la Biblia donde Dios llama a José, creo que es, no sé, y entonces él va donde está la habitación de un sacerdote o alguien que lo estaba acogiendo, y entonces él llega y le dice, maestro, me llamaste, aquí estoy. No, no, no te he llamado, vete. Y lo llama 3 veces el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor
se da cuenta y le dice, ok, yo no te he llamado, vuelve a tu habitación y si escuchas que te vuelven a llamar, responde, habla, Señor, que tu siervo escuche. Correcto. Ese es el llamado. Y entonces orar es la respuesta al llamado que Dios nos hace. Aunque Él ya sabe lo que yo pienso, lo que todos pensamos y mis necesidades, a Él lo que le gusta es que yo me comunique con Él, que lo busque. ¿Cuántas veces yo tal vez he querido hablar con alguien y no lo llamo porque me da pena o todavía tengo a mis padres? eh, a veces hay diferencias, pero a veces me encuentro que ni siquiera puedo llamar a mi padre o a mi madre para, bueno, los llamo todos los días y les digo buenos días, que estén bien, pero ya no puedo hablar más de algo que tal vez quisiera hablar con ellos, ¿verdad? Y me quedé con pocos amigos y luego digo, necesito hablar con alguien y después digo, ay, tan baboso, ¿va? Aquí está Dios conmigo, ¿por qué no hablo con él? Y luego me Claro pongo a que hablar sí. con él, luego me pongo a hablar con él y le comentaba una vez a un amigo y le decía, mira, vos, yo hablo con Dios como que si estuviera hablando contigo, Con un amigo. con un amigo. Eh, Correcto. sé que puedo tener esa confianza y pues lloro, pero no de tristeza, sino de, creo que cuando lloro y estoy hablando con Dios, es como la bendición de Dios que viene a mí o que Él pone sus manos sobre mí o algo y ese llanto es una lluvia de que limpia y purifica. Claro que es Siento un como júbilo, que un flotara júbilo. y sí, y entonces viene esa contemplación y de ahí viene esas ideas y esa creatividad. Y me gustó mucho cómo lo dijeron, pero yo lo entendí de esta forma que cuando estás en comunicación plena, fiel, constante, perseverante y tienes esa certeza, pues ya Dios te da ese don de la creatividad o la bendición y hasta que puedas crear con Él, porque tienes esa buena relación con Él o esa relación con Él en su creación. Claro, Puedes crear con la compañía y la guía y esa bendición de Dios en su creación. Como dijo el hermano Rafa, que de estas personas, pues Johann Sebastian Bach y todas estas otras personas famosas. Entonces, viene a mi mente ahora que me dijo también un hermano en el colegio, eh, que el mundo estaría mejor si oráramos más y estuviéramos o tuviésemos una mejor comunicación con Dios. Y yo le decía, pero ¿se puede pensar o estar pensando y hablando con Dios todo el día? Sí se puede, es difícil, pero sí se puede, me dijo. Pero mira, lo único que te puedo decir es que hagas de tu vida o de tu día una oración. correcto. Entonces así, aunque por algún momento tal vez no penses en Dios, pero si tenés claro ese pensamiento, lo que estés haciendo va a ser tu oración. Y si te recuerdas de eso, pues vas a tener a Dios en tu mente, en tu corazón, y vas a poder obrar o actuar como Dios manda, o de una forma correcta, ¿eh? Eh, es difícil, claro, yo digo que es difícil. Una vez, hace poco leía una cosa que decía que la santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino que es hacer cosas ordinarias, pero con amor. Correcto. Entonces lo relaciono
porque los santos pues oraban mucho, creo que tenían una muy buena comunicación y una buena relación con ese Dios de amor, y por eso pues hacían lo que hacían con amor e hicieron lo que hicieron con amor. Y luego viene, o a mi mente o yo relaciono, que Dios es amor. Entonces, pues muchas veces sí, la oración es la respuesta al llamado que Dios me hace, y la respuesta que yo, es la mejor respuesta que yo puedo encontrar a mis circunstancias, situaciones, no me gusta decirles problemas, pero el español es muy rico. Si les pusieron problemas a los problemas es porque tienen solución, ¿verdad? Entonces, sí, pero los japoneses cambian esa palabra, no sé si lo sabían ustedes. Parece que sí, tienen una palabra para problema, pero cuando ellos ven una situación o una circunstancia que nosotros diríamos es un problema, ellos dicen, es para mí una oportunidad. Cabal. Entonces, yo creo que yo, José Luis Alberto, pues estoy muy agradecido con ese Dios porque me dio la oportunidad de venir a vivir a su creación. Yo sé que lo que Dios quiere es que todos, no solo yo, que todos seamos felices en su creación, que podamos seguir creando junto con Él, eh, dentro de su creación, no buscando la perfección porque pues la perfección es solo para Dios, pero sí ser una mejor persona, un mejor ser humano o un mejor hijo de Dios o un digno hijo de Dios, con el conocimiento que Él me permite tener de Él, el entendimiento para yo no creerme más que nadie o creer que estoy al mismo nivel de Dios, porque eso sí no es así. Eh, Dios es Dios y pues, ¿qué más que me dio la vida? Me dio libertad. Mi abuelo, que en paz descanse, me decía en una oportunidad que si un hombre o una mujer le quisiese pedir algo a Dios, ese era su pensamiento. Pero me encanta que solo le podía pedir dos cosas, después de que Dios le dio los dos regalos más grandes que consideraba mi abuelo, y que era la vida y la libertad, o el libre albedrío. Entonces yo le preguntaba, ¿cuáles son esas dos únicas cosas que un hombre o una mujer le pudieran pedir a Dios? Y me dijo, te las voy a decir, pero si se las pedís, se las tenés que pedir en ese orden, como te estoy diciendo. No vas a poner la segunda primero y la primera de segunda, o se te va a olvidar pedir una y solo pedís una y no la otra. Bueno, le dije yo, entonces me dijo, eh, las únicas dos cosas que le podría pedir a Dios, o tú le podrías pedir a Dios, me dijo, son salud y trabajo. Y con eso, un hombre o una mujer están bien pagados y son millonarios. Pero no estaba hablando de dinero. Me lo dijo cuando yo estaba algo pequeño, tenía como 10 años. No muy lo entendí, pero se me quedó aquí grabado, ¿no? Y sí, solo eso necesita uno, y estar siempre, pues, saber que Dios está con uno. Y creo que ya estoy redondando un poco o anoté un poquito desordenado, pero Está quisiera bien, terminar con esto. Me gustó gracias. también orar, siempre ora y no desfallezcas. Entonces, yo solo me queda agradecerle mucho a ese Dios de amor, a ustedes, hermanos,
eh, y muy feliz de estar con ustedes y poderlos acompañar, y gracias por permitirme la palabra, y pues gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga y los Gracias, prospere José mucho. Luis. Así como te dijimos al inicio, Dios habla, Dios inspira. ¿Ves? El tiempo se ha pasado tan rápido y vamos a pedirle, hay otros hermanos que hubieran querido participar, pero así es este programa, así es, y vamos a pedirle a nuestro hermano Gunther que por favor pueda unir todo lo que ha escuchado y hacer como la síntesis y la oración final de nuestro programa. Yo con esa capacidad que te caracteriza, podemos ya dar tu participación como la última y agradecidos con Dios por todo lo que nos ha regalado en esta reunión. Adelante, hermano Gunther. Muchas gracias, Freddy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Realmente impresionante esta convivencia, esta nuevo aprendizaje para todos y compartir en comunidad como hermanos. Pues yo lo sintetizo básicamente en la belleza de la comunicación entre Dios y nosotros los hombres, ¿verdad? O sea, los seres humanos. Y que esa comunicación, Dios no la coarta como nosotros en algún momento como humanos podemos coartarla, sino que la da tan abierta y la da tan de forma personalizada para cada quien, que es increíble cómo podemos nosotros comunicarnos con Dios de distintas maneras. Y lo importante, y tal vez pasarme tal vez en un punto que digamos, creo que todos lo han tocado, ¿verdad? ¿Qué es la oración? ¿Cómo es la oración? ¿Cómo puede orar uno? La belleza de la oración. Pero algo muy importante que creo que compartimos durante esta reunión fue la oración de intercesión, y me puso a mí mucho en qué pensar, porque eh, me puse a pensar mucho en María, ¿verdad? Como la perfecta intercesora. Entonces creo que esa oración de intercesión es muy, muy poderosa. Tenemos muy, muy buenas experiencias, testimonios fenomenales de una oración de intercesión. Entonces creo que es importante también el orar por todos nosotros, que ustedes oren por mi persona, yo orar por ustedes, porque es bello e impresionante, impactante el alcance de la oración, pero más allá del alcance de la oración de intercesión. Ahí en otra comunidad la que les he compartido aquí compartimos en el movimiento, y hay un grupo de personas que tiene la oración de intercesión, y es increíble, sinceramente, cómo se han llegado a dar tantos testimonios bellos de esa oración de intercesión. Entonces yo creo que como para dejar esto, ¿verdad? En la noche, que nuestra oración de hoy en la noche sea por algún hermano que esté necesitado, que la Amén. oración de la noche sea por aquellas personas que están sufriendo, que están padeciendo, que están en alguna cárcel. Y creo que esto va a aliviar en determinado momento muchos corazones que están necesitados de nuestra oración. Y para ello voy a terminar con la oración final, agradeciéndoles mucho el cariño que me tienen, y el cariño que yo les tengo, pues es inmenso. Y a través de la oración voy a concluir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, Padre grande y misericordioso, te damos gracias por esta bella sesión que tuvimos, bella comunión contigo, Señor, también. Gracias por habernos permitido estar contigo, y que ese Espíritu Santo haya estado entre nuestros corazones y haya permitido poder compartir desde diferentes puntos de vista el tema más interesante, más importante, que es la oración, que es esa comunicación directa entre tú y nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, por tantas cosas que tenemos, por oportunidades, por desavenencias, pero también te damos gracias, Señor, porque tú nos das la gracia para seguir adelante y poder superar cualquier desaveniencia que tengamos. Te damos gracias también, Señor, por esta comunidad, por esta bella comunidad, y te pedimos para que pueda crecer, para que pueda seguir estando presente, porque llega a muchos corazones y llega a muchas personas de bien que necesitan de estas prédicas, de estas comuniones y de estos compartir que tenemos entre los hermanos. Te agradezco, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a poder compartir estos conocimientos con más y más hermanos, para que sean benditos por tu palabra
y benditos por tu oración. Virgen Sagrada María, también te pedimos a ti, ser como perfecta intercesora, Madrecita Divina, que intercedas por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que podamos ser esa luz, esa esperanza, esa fe, esa viva fe, que podamos llevar a muchas personas y que podamos bendecirlas también, ya que tú nos bendices y tú siempre has estado intercediendo por nosotros. Te damos gracias y les pedimos que podamos rezar juntos un Padre Nuestro y un Ave María para concluir esta sesión. Padre nuestro que estás en el cielo, En el cielo, santificado sea tu nombre. tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, Salve María, llena llena eres de eres de gracia, gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre eres todas las entre todas las mujeres mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del En el Padre, nombre del del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, y a todos, y les deseamos una feliz noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con nosotros. Amén. Alabado sea Jesucristo, Muchas Por gracias a siempre todos. sea alabado. siempre Siempre sea sea alabado. alabado. No, muchas